Bien, vamos con nuestra segunda unidad de evaluación psicopedagógica 2, cuyo nombre es precisamente trastornos de la comunicación. La fuente que vamos a emplear para explicar los temas, lo tenemos aquí en pantalla, es el DSM-5, que sería el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, versión 5, es la versión más reciente de la American Psychiatric Association, la Asociación Americana de Psiquiatría. Vamos a utilizar, obvio, la nomenclatura nueva. Durante mucho tiempo se estaba utilizando la anterior, la del DSM-4. Hay que irnos actualizando. Por lo tanto, hay algunas cosas que cambian. La vamos a ir comentando poco a poco. En consecuencia, cuando utilizamos este manual, va a hacer referencia precisamente a este concepto, trastorno mental. ¿Qué hay que entender precisamente por él? Número uno, es un síndrome con relevancia clínica. ¿Qué es un síndrome? Pues es un padecimiento que tiene un conjunto de signos y de síntomas. Un síndrome no necesariamente es sinónimo de enfermedad, entonces hay que tener mucho cuidado por ahí. Em, Significa que es una colección de síntomas que pueden ser conductuales o psicológicos que causa a la persona discapacidad o malestar en el desempeño social, personal y laboral. A estas 3 últimas características es precisamente lo que va a identificar como un trastorno mental. Imaginemos por un momento que una persona tiene un comportamiento muy peculiar solamente en el plano laboral. En el resto de las esferas se encuentra bien, entonces eso no sería un trastorno. Otra clave para identificar es precisamente que le cuesta adaptarse a todos los ambientes o contextos a los cuales pertenece. Familia, pareja, laboral, académico, personal. En fin, entonces ahí lo tenemos, que es precisamente un trastorno. Este manual que vamos a estar revisando sigue el modelo médico de la enfermedad. Significa que su tarea es describir, en gran medida, basándose precisamente en estudios científicos de personas quienes lo padecen. ¿Quién informa sobre estos signos que están encontrando? Son precisamente la comunidad de psiquiatras o bien de psicólogos clínicos en Estados Unidos. Ellos levantan reportes a la asociación, este las reúne y se pone a analizar esta información. Entonces, ahí encuentra, digamos, que prevalecen determinadas características y entonces así puede, digamos, justificar que un trastorno se está desarrollando o una conducta que parece sospechosa, reúnen información para decir que esto es o no es un trastorno. Recuerden, si hay dudas, colocarlos en el cajón de comentarios para ir resolviendo. Vamos a hablar precisamente del modelo lingüístico, tanto de este manual para poder identificar a los trastornos. Entonces, cuando hablemos de un trastorno de la expresión oral, vamos a hacer referencia precisamente a la carencia de fluidez. Un ejemplo es el tartamudeo, que algunas personas, obvio, lo pueden llegar a experimentar. También vamos a encontrar a personas que tienen una imprecisión en los sonidos del lenguaje y las displaxias, que consiste precisamente en anomalías del control motor y la coordinación de los órganos de la fonación. Em, Estaba comentando precisamente que los reguetoneros tienen muchas imprecisiones en cuanto al sonido de la lengua española. Hay variaciones, eh, obvio, por cuestiones culturales, pero aún así no están respetando la forma en que debería pronunciarse. Entonces, eso sí entra dentro de una categoría de la imprecisión del sonido.
Una persona que sufrió de algún accidente, parálisis cerebral, no tiene control precisamente de la lengua y, en consecuencia, al tratar de pronunciar se le dificultaría mucho y forma parte, en este caso, de las displaxias. Aquí tenemos algunas partes de la gramática por las cuales nos vamos a auxiliar precisamente en la identificación de trastornos. Entonces, comprende problemas en la formación de palabras, que eso forma parte de la morfología, forma, sería la forma precisamente o la composición de las palabras utilizando las letras, los vocablos correctos. Para formar oraciones, ese es el estudio de la sintaxis, cómo es que una palabra se une a otra para crear una oración, un enunciado, y que éste tenga un sentido. Ese es el trabajo de la sintaxis, obvio siguiendo las reglas de género y de número, por ejemplo. El significado del lenguaje, que forma parte de la semántica, y el uso del contexto, que es la pragmática. Ahí tenemos algunas ramas precisamente de la gramática, de la lingüística. Ahora vamos con los desórdenes en el lenguaje hablado y escrito. Aquí tenemos un diagrama que nos va a ayudar a comprender. Entonces, los trastornos de neurodesarrollo, o viendo hablando de nuestro manual, lo componen unos tres trastornos. Ahorita el que nos interesa sería precisamente los trastornos de comunicación y aprendizaje. Recuerden, lo que vamos a ver son características que nos permitan poder identificar un posible trastorno, que nos ayude a comprender cómo es que se va desarrollando y nos va a dar información precisamente para poder canalizar a aquellas personas quienes necesitan ayuda y recomendar precisamente a toda costa una evaluación psicopedagógica hecha por un profesional competente. Estas 7 las vamos, obvio, ir revisando poco a poco. Vamos con la primera. Por lo tanto, el subtema es la evaluación e identificación de los trastornos. Eh, el primero es el trastorno del lenguaje y se refiere precisamente a un concepto general, a una categorización. Como vamos a utilizar un manual eh, que proviene de la psiquiatría, esta forma parte de la medicina que tiene que ver con la salud mental. Por lo tanto, a, a los médicos les encanta trabajar con claves, con siglas, y aquí lo tenemos. El trastorno del lenguaje lo vamos a conocer, incluso en los mismos reportes médicos psiquiátricos, lo vamos a encontrar así, TL en mayúscula, que significa trastorno del lenguaje. Es una categoría que pretende abarcar todos los problemas relacionados con el lenguaje de forma oral, escrita y recientemente también se incluye el lenguaje de señas. Aquel lenguaje de señas que revisamos la semana anterior, eh, también podemos categorizarlos, incluirlos aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace un psiquiatra, un psiquiatra cuando hablamos de niños, un psicólogo clínico? Pues inicia con un interrogatorio clínico, en donde hace preguntas sobre los hábitos, sobre viejas enfermedades. Lo más seguro es que ustedes cuando hayan visitado a un médico, pues les pregunten, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te enfermaste? ¿De qué? ¿Recuerdas qué medicamentos tomaste? ¿Por cuánto tiempo? Toda esa información va a servir precisamente para el establecimiento del diagnóstico e ir eliminando posibles, por un posible mal diagnóstico. La observación directa, cómo la persona se comporta, cómo puede existir una evidencia en el cuerpo, moretones, rasguños,
y eso va a brindar información precisamente para establecimiento de la situación. Y desde luego las pruebas estandarizadas, que aquí ya nos estamos refiriendo, por ejemplo, a una prueba de inteligencia, a una prueba de habilidades en específico. Todas estas en su conjunto tienen como objetivo ir eliminando falsos signos, falsas señales, y se puede establecer el diagnóstico. Aquí hay algo que no deben de olvidar, las anomalías del lenguaje pueden darse al mismo tiempo que otros trastornos del desarrollo. Por ejemplo, la discapacidad intelectual puede presentarse junto con el trastorno de déficit de atención, con y sin hiperactividad. Y lo tenemos precisamente con su respectiva sigla. TDA sería el trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. Y cuando agregamos una diagonal y una H, queremos decir con hiperactividad. También la discapacidad intelectual la podemos encontrar dentro de personas diagnosticadas con el espectro autista. Les decía que ahorita ya estamos utilizando la más reciente clasificación. En la edición anterior, eh, el espectro autista, perdón, no se consideraba espectro autista, sencillamente era trastorno autista. Había otras enfermedades que, digamos, a pesar de que se parecían mucho, las mantenían diferenciadas. Ahora se cambia el nombre a espectro autista y todas aquellas considerábamos como trastornos independientes, pues ahora resulta que forman parte de esto, del autismo, como el síndrome de Asperger y otras tantas. Vamos con el segundo trastorno, el de la comunicación social o pragmático. ¿Qué significa eso de pragmático? Práctico. Entonces, vamos a hablar de aquellos trastornos de la comunicación que utilizamos a diario, en forma cotidiana. Se le conoce como TCS y aquí viene una característica muy importante. Incluso algunos de nosotros es muy probable que en un momento hayamos padecido este trastorno. Entonces, a pesar de que la persona cuente con el vocabulario, pues, estamos hablando desde un niño hasta una persona adulta, y habilidad adecuados para construir oraciones, siguen teniendo problemas con el uso práctico del lenguaje. Y obvio, ahí vamos con cosas, con casos reales. Por ejemplo, una persona que no pide las cosas por favor. Estamos hablando de eso, de un problema en la práctica del lenguaje que le permite comunicarse y además de forma eficiente con sus semejantes. Eh, Otro caso, muy común, ¿no? Que una persona les diga: "Pásame eso". Ajá, ¿eso qué? Pues eso, lo que está junto de aquello. Entonces, aquí vemos que la persona tiene dificultad de utilizar el lenguaje para decir el mensaje de forma clara y nítida. Pásame el lápiz que está debajo de esa silla. Así deberíamos de hablar. O, ¿sabe qué? La próxima semana no voy a poder asistir porque tengo un compromiso. Es que no voy a poder venir. Pues no sé, ahí vemos. Entonces, ahí también vemos un caso que puede ser incluso común cotidiano, en donde las personas tienen problemas para utilizar el lenguaje de forma efectiva. Aquí lo expresamos, por lo tanto, distintas tareas pueden verse en dificultad porque no se comunica de forma eficiente hechos al exigir o pedir algo, hacer una promesa o bien realizar una solicitud. Y eso tiene que ver precisamente con el lenguaje práctico.
Y tenemos lo siguiente, la adaptación del lenguaje de acuerdo con las necesidades en situación específica o aislada, como hablar en diferente manera a niños y adultos, o en una clase, o en casa. ¿Qué significa eso? Eh, y obvio, lo vamos a ver ya en casos, reales. Imaginemos por un momento, tenemos a un niño y se da a entender, se comunica con sus hermanos, utilizando desde ciertas palabras, ciertas expresiones, pero cuando intenta hablar con un adulto, se le dificulta demasiado. Entonces, ahí tenemos otro caso de este trastorno pragmático del lenguaje, o bien lo que ya están sufriendo muchas personas jóvenes, mandan mensajes a través de su celular, mensajes de texto, pero ya no utilizan palabras, sino utilizan imágenes, los famosos emoticones. Y eso provoca que las personas estén utilizando menos el lenguaje y esos trastornos, pues a la larga van a aumentar. Y entonces significa que no estamos hablando, no nos estamos expresando, no nos estamos comunicando de la forma correcta. Aquí tenemos otros signos del trastorno, el respetar los turnos al hablar, por ejemplo, forma parte de este trastorno. Utilizar, o más bien dicho, exagerar señales no verbales, como por ejemplo, la mirada, una persona que habla y no hace contacto visual, también podremos decir que posee un problema en su comunicación. Expresiones faciales, personas que hacen demasiado muecas cuando están escuchando, a otra persona. Entonces, uno puede ver y malinterpretar esas esas muecas, esos gestos, porque se puede decir una cosa, pero el resto del cuerpo dice otra. Como les recuerden lo que hemos estado mencionando, eso puede considerarse precisamente como un trastorno, porque la persona puede sufrir problemas de adaptación. También expresiones verbales, palabras en específico. También los mexicanos no nos quedamos atrás. De hecho, nos critican mucho. Si tienen la oportunidad de ver algunos chistes de extranjeros sobre mexicanos, incluso lo mencionan así. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que cierta persona es mexicano? Porque cada vez que habla o se refiere a algo, dice la palabra güey. Y aquí tenemos precisamente otro ejemplo del trastorno pragmático del lenguaje. Otro signo es entender los mensajes implícitos, como pueden ser metáforas, expresiones idiomáticas o incluso el sentido del humor, concretamente determinados chistes. Es decir, en el que es que se tiene que pensar, en aquel en donde precisamente el lenguaje denota otro significado, son otros ejemplos de este trastorno. Por lo tanto, tienen dificultades para entender y utilizar de forma práctica la comunicación, haciendo que las conversaciones que tengan puedan llegar a ser inapropiadas. Eh, por ejemplo, una persona que está contando chistes en un funeral. Entonces, vemos que se está tratando de comunicar, pero la forma en que lo hacen no es la correcta debido precisamente al contexto en el que se encuentra. El trastorno de comunicación social puede presentarse de forma aislada, como ya también le hemos mencionado, en presencia de otros trastornos o diagnósticos, como pueden ser los trastornos de la comunicación, los trastornos específicos del aprendizaje o la discapacidad intelectual. En consecuencia, una persona con una educación limitada, y eso véanlo alrededor, pues se va a expresar incluso de forma eh, inadecuada, desde luego, y con palabras malsonantes, groserías o insultos. Y entonces,
cada vez que se refiere a alguien, pues, le cambia el nombre, le pone otro. Forma parte precisamente de estos trastornos, de este trastorno del lenguaje. Recuerden, si hay preguntas, escríbanlo en la caja de comentarios. Vamos ahora con el trastorno del sonido del lenguaje. Se caracteriza por la sustitución de un sonido por otro o bien la omisión absoluta de algunos sonidos. Eh, Se le conocía anteriormente como trastorno fonológico, fono de sonido, y ahorita lo conocemos precisamente como TSL, trastorno del sonido del lenguaje. Eh, por ejemplo, personas que no pueden pronunciar la R, sería un ejemplo de este trastorno. También, ustedes recordarán, cuando vamos adquiriendo el lenguaje se nos puede dificultar un lenguaje nuevo. Por lo tanto, déjeme ver, bueno, lo vamos a comentar un poquito más adelante. ¿A qué se debe esta dificultad? Puede ser por un conocimiento inadecuado, es decir, no sabemos cómo se escribe la palabra y por lo tanto se pronuncia mal o de forma incorrecta, forma incompleta, o bien por problemas motores. Una persona con algún derrame cerebral, por ejemplo, ha perdido la movilidad, el control de ciertas zonas y en consecuencia no va a poder hablar de la forma correcta, pese que en su cerebro sí puede codificar todas estas palabras. Los errores en la expresión oral se pueden identificar en personas que aprenden inglés como una segunda lengua. Por lo tanto, no se debe de considerar como ejemplos de los trastornos del sonido del lenguaje. Entonces, con esto podemos ver, bueno, ¿cuál es la lengua materna de tal persona? Pues es el español y no lo está pronunciando bien. Eso sí es un trastorno del lenguaje. Pero si está diciendo, está pronunciando mal ciertas palabras porque está aprendiendo un idioma, eso no es considerado como un trastorno. Y obvio, recuerden también, tiene que ver con el lenguaje de señas. Entonces, estamos aprendiendo ese lenguaje, doble movemos mal una mano, no hacemos de forma correcta una señal, tampoco debe ser considerado como un trastorno del sonido del lenguaje. Entonces, tener cuidado. Ahora vamos con el trastorno de fluidez de inicio en la infancia. Comúnmente a ese trastorno se le conoce como tartamudeo. Y aquí vamos a citar otra bibliografía, el CE-10, que sería el Catálogo Internacional de Enfermedades, versión 10, aunque apareció la versión más reciente el año pasado, y por lo tanto ahorita también estaríamos considerando al CE-11, Catálogo Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, versión 11. ¿Qué es lo que desencadena que una persona comience a tartamudear? Su estado de ansiedad, de inquietud, de malestar, que puede incluso llegar a ser generalizado, es decir, sentirse así todo el tiempo y va a provocar que la persona tartamudee. La frustración, quiere decir algo, las palabras se acumulan como si fuera una especie de embudo, no pueden salir, el sujeto entra en un estado de tensión y no puede hablar. O bien tensión o estrés de forma física, demasiado calor, por ejemplo. Estamos en un salón de clases,
hay muy poca ventilación y una persona con ese trastorno va a generar estas condiciones eh, climáticas que se ponga nervioso y que no pueda hablar. Al estudiar el tartamudeo, se ha visto que no se puede pronunciar de forma fluida con las consonantes. No ocurre lo mismo con las vocales, con las consonantes. Los sonidos iniciales de las palabras, pa, 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 palabras. La primera palabra de una oración, eso es todo, amigos, como diría Porky. Las palabras que se acentúan o bien palabras largas o que rara vez se lleguen a utilizar. Entonces, esto sí lo vamos a encontrar mucho en el ámbito educativo. De acuerdo con los reportes de psiquiatras, de psiquiatras, podemos decir que existe una relación entre el tartamudeo y cuestiones genéticas. Es decir, si tenemos a padres que uno de ellos pueda sufrir de este trastorno, existe la probabilidad de que sus hijos también lo tengan. Aquí, como lo tenemos, también se encuentra una relación con el trastorno de Guillain-Barré y que es una anomalía relacionada con la producción de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que produce de forma natural nuestro cerebro y la función de la dopamina es relajar el cuerpo, tranquilizarlo, dormirlo, noquearlo. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a dormir, nuestro cerebro debe de generar cierta dopamina precisamente para bloquear los movimientos y se dé el sueño. En el caso, para poder hablar de forma correcta, pausada, pues también necesitamos de dopamina precisamente para ir controlando, a ir articulando de forma correcta las palabras. Vamos ahora con otro trastorno, el mutismo selectivo. Este la padecen los niños, en su mayoría, ¿eh? Su mayoría. Em, Se quedan callados en la presencia de personas que no conocen, pero cuando están con personas conocidas, como puede ser la familia, sin ningún problema puede hablar. Entonces nos damos cuenta de que este trastorno es más emocional que físico. Habiendo dicho esto último, si es que abrimos nuestro manual, el DSM-5, este trastorno lo vamos a encontrar en dos secciones. Como lo vimos en el trastorno del desarrollo del lenguaje, concretamente en el trastornos del neurodesarrollo, pero también lo vamos a encontrar en la sección de los trastornos de la emoción, porque es precisamente un estado de tensión que desencadena que se presente el trastorno. Ahora vamos con el trastorno específico del lenguaje y también hubo algunas modificaciones. Mayor conocido como TA. Es un problema particular precisamente para la adquisición de información y es porque la persona que lo experimenta no concuerda con la edad del niño y su inteligencia de origen. ¿Qué significa? Estamos hablando de una persona que puede llegar a tener una inteligencia normal, pero aún así tiene problemas para comprender, para asimilar la información que le está llegando a través de diversos canales. Desde lo visual, estamos refiriendo a las lecturas, eh, un material audiovisual.
como por ejemplo el que ahorita ustedes están escuchando, y que desde luego la cultura en la cual pertenece la persona es insuficiente para explicar el por qué sencillamente no logra procesar la información. Este trastorno abarca los problemas de la lectura, las matemáticas y la expresión escrita. Y también tiene que ver con la poca habilidad, en este caso teórica, para poder aprender, para poder desarrollar ideas y que no necesariamente necesita estar en contacto con ciertos objetos físicos, pues precisamente de los cuales está hablando. Entonces, si a un niño le vamos a hablar, por ejemplo, de la composición de la materia, los diversos estados, líquida, gaseosa, sólido, pues necesita tocar, palpar para poder comprobar eso. A diferencia de un niño un poco más grande, ya un preadolescente o incluso un adulto, se le va a dificultar precisamente entender una idea, aspectos teóricos o bien problemas para entender el pensamiento abstracto. Antes de establecer el diagnóstico, es necesario la evidencia de un déficit significativo y ese se obtiene a través de una prueba estandarizada. También de la aplicación individual de una prueba psicométrica, como por ejemplo un test de inteligencia. Revisando precisamente los números, pues resulta que en Estados Unidos el trastorno lo ha llegado a padecer las personas que asisten al psiquiatra, con el psicólogo, entre un 5 y 10%. Entonces, ese dato es muy interesante, lo vemos que es un porcentaje, em, un porcentaje, al menos si no considerable, estamos hablando de entre 5 a 10 casos por cada 100 habitantes. Entonces, sí, es un número importante, no lo podemos minimizar. También se ha encontrado que los niños, es decir, los varones, son más afectados por este trastorno de 2 a 4 veces. El trastorno específico del aprendizaje lo podemos dividir en 3: el trastorno específico del aprendizaje con dificultad para la lectura, que comúnmente se le conoce como dislexia; el trastorno específico del aprendizaje con dificultad para las matemáticas, conocida como discalculia; y el trastorno específico del aprendizaje con dificultad para la expresión escrita, mayor conocido como disgrafía. Vamos a hablar del primero de esos trastornos, el específico del aprendizaje con dificultad para la lectura. Es el término nuevo. Con estas siglas la vamos a identificar. Se presenta cuando un niño, estamos hablando de un desarrollo temprano, de un adulto, si es que no se le llegó a atender en su momento, pues no se va a recuperar, no va a tener un control, va a continuar así, en donde no puede leer con la agilidad esperada para su edad e inteligencia. Es decir, lee muy lento o en su mente puede confundir la D con la R, digo, perdón, la D con la D. Se escriben muy similar, obvio, lo único que tiene que ver
ese lado opuesto en donde se dirige la curvatura. También se le dificulta entender algunos signos, comprender los signos ortográficos y gramaticales, sencillamente no lo entendería. Por ejemplo, no podría reconocer con tanta facilidad la diferencia entre un punto y aparte, un punto y seguido, por ejemplo. Como lo hemos mencionado, tiene dificultad para la comprensión de lo que está leyendo, la velocidad con la cual lee y la precisión cuando la persona lee en voz alta, es decir, deletrea, duda demasiado. En este caso vemos que los niños tienen menor probabilidad de tener problemas para la lectura cuando su lenguaje materno o bien de origen guarda una correspondencia adecuada entre grafemas y fonemas. Es decir, las palabras suelen sonar como se escriben y eso afortunadamente lo tenemos en México, en donde se supone que como hablamos, la mayoría de las palabras se puede escribir como tal. Ha habido una explicación del por qué este trastorno surgió y su influencia precisamente en el mantenimiento de los casos. Hay algunas personas que piensan que es debido a factores ambientales, es decir, cuestiones de contaminación, en donde puede existir intoxicación por plomo, el síndrome alcohólico fetal, cuando la madre en etapa de gestación toma demasiado, esto le puede llegar, obvio, a afectar al producto y cuando éste nazca y se enfrente a las letras, pues no las va a entender. También vemos que está relacionado con el estatus socioeconómico bajo, entonces entre menos dinero, menos oportunidades para conocer a las personas y eso a la larga pues va a afectar. También podemos encontrar que es probable que se encuentre en casos familiares, porque se ha encontrado una correlación precisamente de las personas que no lo padecen, que quienes padecen este trastorno, y resulta que el 30% tiene que ver precisamente con causas genéticas. Em, Obvio, la tarea como el docente es observar, evaluar, encontrar y para canalizar en algunos casos cuando la situación sea abrumadora. También nos encontramos que el 40% de los niños atendidos cuando tenían 7 años pudieron leer con normalidad a los 14 años. Entonces vemos que es un trastorno que se toma su tiempo, está escondido, y nada más está esperando el momento precisamente de de atacar. Ahora vamos con el trastorno específico del aprendizaje con dificultad para las matemáticas, conocido como discalculia. Y presenta dificultades para realizar operaciones matemáticas, como por ejemplo el contar, el comprender conceptos, el reconocer símbolos, poder aprenderse las tablas de multiplicar y desde luego poder realizar operaciones sencillas que se ocupan a diario. Pues hablemos de una persona de su edad y se le dificulte entender lo que los símbolos matemáticos le quieren decir, sí que debe ser algo grave.
Ahora vamos con el trastorno específico del aprendizaje con dificultad para la expresión escrita, mayor conocido como disgrafía. Es la dificultad para poder escribir con la gramática propia del idioma, hacer uso de los signos de puntuación y desde luego el desarrollo de las ideas por escrito. De hecho, por ahí les dejé, no, ustedes no, una actividad no, eso es para otro grupo. Aquí tenemos otra característica, los niños tienen problemas para trasladar la información de la forma oral o bien auditiva a la visual escrita, lo que puede ser demasiado simple, breve o difícil de entender. Si son observadoras, se darán cuenta que el dictado, que antes se hacía demasiado, pues realmente es muy probable que haya tenido beneficios y no nos hayamos dado cuenta. Aquí también hay que tener mucho cuidado. La caligrafía, que es precisamente la forma en cómo las letras que escribimos en puño y letra o manuscrito se logren entender, sea comprensible para el resto de los demás. En este caso, los psiquiatras, los psiquiatras y desde luego ustedes que van a estar presentando información, no hay que confundirlo precisamente con una letra mal hecha. Entonces, por ejemplo, una persona se le dificulta mucho escribir, pero sí está entendiendo lo que está escribiendo. Obvio, es cuestión de la práctica. Aquí tenemos un ejemplo. Es una receta médica y francamente no se entiende. En lo particular solamente puedo suponer que aquí dice 2 cada 48 horas. Es lo único que puedo suponer que es lo que dice. En este caso, los investigadores han encontrado una posible relación, es decir, dificultades con la memoria a corto plazo, que esa nos permite andar por la vida recordando lo que acabamos de hacer. Esos son ejemplos de memoria a corto plazo. Ya tenemos la grafía, es un trastorno adquirido que repercute en la capacidad para la escritura debido a un daño cerebral. Comúnmente no se presenta de forma aislada, sino que se une a la alexia, que es el trastorno adquirido de la lectura, y forma parte de un trastorno afásico, perdón, afásico. También nos encontramos que la disgrafía es un trastorno congénito, es decir, padres quienes la padecen y logran transmitir sus genes a la siguiente generación, pues existe la probabilidad de que estos pues ya queden por ahí con una marca, con una señal. Y hemos terminado, en este caso, con nuestra unidad número número 2. Ahora sí, ya pueden realizar la actividad. Vamos a ver. Class. Mm, Pueden realizar
Actividad de aprendizaje número 2 consiste precisamente en un estudio de caso. Voy a compartir la pantalla para que puedan visualizarlo. Ahí está. Entonces, aquí les dejé un video, ustedes véanlo, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Van a relacionar su comportamiento con los trastornos que acabamos de ver. Por eso vimos una serie de signos. Ven el video y entonces pueden decir, ah, bueno, tal personaje se comportaba de tal forma. Por lo tanto, puede sospechar que tenga este trastorno. Recuerden, ahorita se trabaja en la identificación de signos para que después, obvio, puedan ayudar a otra persona a realizar el diagnóstico psicopedagógico. Entonces, este estudio de caso es precisamente para poder practicar. Presenten sus argumentos por escrito a través de un documento Word o bien a manuscrito en una libreta. Le toman captura para que puedan subir su actividad aquí. Recuerden, si hay alguna otra duda, no olviden escribir y plantearla para que se les pueda ayudar. Entonces, si no me equivoco, iríamos con la unidad número 3.